Hace 2 semanas hablamos de que la gracia estaba en el llamado. Cuando el dueño de la viña fue a buscar trabajadores. El dueño de la viña no escogió los que querían a trabajar. Él sencillamente llamó a todo el que quería venir a trabajar. Y todo el que decidió ir a trabajar, pudo ir a trabajar. No había discriminación, no había separación, no había distinción, sino que era un llamado abierto. Ese es el llamado del evangelio. Todo el que quiera venir, puede venir. La gracia de Dios se manifiesta en el llamado porque el dueño de la viña no quería pagarle a los trabajadores de acuerdo a sus obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Él tampoco quería darle un pago diferente a diferentes personas, porque él estaba evaluando el día de trabajo como la vida de la persona, y uno no puede medir la vida ni por tiempo ni por valor monetario. No importa cuando una persona comience a servirle al Señor, esa vida ya pertenece al Señor y el Señor paga vida por vida. Un denario representa el pago de una vida, vida eterna. Yo me entrego al Señor cuando tenía 4 años, vivo hasta los 90, viví una vida y el Señor me paga con una vida, vida eterna. Alguien entró al Señor cuando tenía 75, vive hasta los 90, trabajó menos que yo en el tiempo porque llevó solamente 15 años trabajando, pero su vida no se puede medir ni con tiempo ni monetariamente, por lo tanto recibe un denario, vida por vida es el pagaré del Señor. Por eso es que la gracia es en el llamado y no en el trabajo ni en el pago, porque el pago es vida por vida. La persona se dedica al Señor y el Señor le da una vida eterna a cambio. La semana pasada hablamos del mismo tema desde una perspectiva diferente. La gracia está en la proclamación del evangelio. El sembrador sale a sembrar, riega su semilla, la semilla cae en diferentes lugares. La que cae en el camino está endurecido, no puede recibir el mensaje, por lo tanto las aves vienen, se comen la semilla y esa semilla nunca da fruto. Hubo otra semilla que cae en los pedregales y como tiene buena tierra, pero la tierra no es profunda, la semilla crece rapidito, coge vida, pero cuando sale el sol, porque no tiene raíces, se seca. La razón que las raíces son necesarias es porque las raíces profundizan en la tierra para alar el agua y para alar los químicos que están en la tierra. Pero si no tiene profundidad, no puede alimentarse ni tener el agua y por lo tanto cuando el sol viene, ese fruto se va a secar y no va a dar fruto. Lo mismo ocurre o similarmente ocurre con el que nació en los espinos. El que nace en los espinos recibe vida, sale para afuera, pero los espinos, el Señor dice, los afanes del mundo se acercan, ahogan a la persona y no permite que pueda crecer lo suficiente como para dar buen fruto. Y ese es más o menos lo que estábamos hablando acerca de estas semillas. Cada una de estas parábolas tiene un significado especial. La de la viña significa mayormente que el único trabajo que tiene valor eterno es el trabajo que se hace en la viña del Señor. La del sembrador significa que las diferentes personas tienen la responsabilidad y la obligación de responder a la palabra de Dios y entonces permitir que la palabra de Dios tenga fruto en ellos. Pero hay una aclaración que quiero hacer antes de continuar. Y es que la condición de los terrenos no es una condición permanente. En otras palabras, el terreno pedregoso no es permanente. Tenemos que recordar que la tierra es estática y es un objeto inanimado. Pero los individuos no son así, las personas no son así. Una persona puede estar endurecido hoy y 20 años más tarde uno le va y le predica el evangelio de nuevo y esa misma persona ahora es buen terreno para recibir el evangelio. Por eso es que no podemos dejar de predicar y de enseñar porque hoy una persona está endurecido y mañana esa misma persona el Señor ha trabajado con ellos. Yo le he dado testimonios y he compartido con ustedes mi historia cuando estaba en Corea y con la oficial ejecutiva, que cuando yo llego a Corea me dice: yo soy agnóstica, no sé si Dios existe y no me importa y no quiero que tú me menciones ni de Dios, ni de la capilla, ni de Cristo, ni del evangelio, ni de nada. Ese fue el mensajito de recepción. Ella estaba endurecida.
Así me recibieron como capellán en Corea. Sin embargo, sin decirle una sola palabra, sin invitarla ni una vez a la iglesia, cuando terminé mi tiempo en Corea, como ustedes saben la historia, lo que la han oído, esa misma persona me entrega un libro titulado Las oraciones de los santos y me dice que mi ejemplo la obligó a ella a cambiar su opinión de Dios. En espacio de un año, ella pasó a ser una persona que estaba en el camino a una persona que era buena tierra. Así que quiero hacer la aclaración porque a veces podemos pensar que se riega la semilla y si no hay respuesta, eso significa que esa persona no debe de escuchar el mensaje de nuevo. Nada de eso tiene que ver. Porque una persona puede estar endurecido hoy y mañana con los golpes de la vida se ablanda un poco. Ustedes saben que los golpes de la vida pueden ablandarlo a uno. Lo pueden poner a uno más suave. Porque cuando viene un golpe bien fuerte y no sabemos de dónde agarrarnos, lo primero que la persona quiere agarrarse es dónde está Dios ahora que este mundo se ha puesto oscuro. Así que nunca podemos dejar de predicar, de llevar el mensaje, porque uno nunca sabe cómo es que la gente va a responder en ciertas circunstancias. Así que en la predicación del evangelio, Dios siempre tiene la expectación de que la persona va a responder. Y quizás predicamos hoy y nadie dio respuesta. O predicamos el año que viene y no dio respuesta. Pero 15 años más tarde predicamos y la respuesta surge. Porque Dios está trabajando en la persona. La semilla y la palabra de Dios penetra al ser humano porque la verdad del evangelio tiene el poder transformador de cómo la persona cree y cómo la persona vive. Así que debemos recordar que el escuchar el evangelio y ejercitar la fe es una reacción normal de todos los seres humanos. Nosotros todos fuimos creados con una medida de fe. Todos podemos creer la verdad. Todos estamos diseñados por Dios para creer la verdad, para escuchar la verdad y creerla. Y como estamos diseñados para eso, es normal que cuando la verdad nos llega, la podamos creer, aceptar y comenzar a vivir las vidas diferentes, porque fuimos diseñados por Dios con ese propósito. Por eso es que ustedes pueden ver que ahora yo lo he mencionado como en forma jocosa en otras ocasiones, donde nosotros tenemos aún unas maquinitas, unos instrumentos que lo llamamos detectores de mentiras. ¿Te han oído eso, verdad? Detector de mentiras. ¿Sabe por qué podemos poner un instrumento de detector de mentiras? Porque cuando una persona dice una mentira, su sistema se altera y ese instrumento nota un cambio en el sistema sanguíneo circular de la sangre de la persona. Imagínense, se altera la presión del cuerpo cuando decimos mentiras, porque fuimos diseñados para la verdad. La persona que dice la verdad no tiene que inventarse, no tiene que creársela, no tiene que venir con diferentes disparates, pero la persona que dice la mentira hoy y mañana tiene que tratar de repetirla, se le va a olvidar porque no fuimos diseñados para la mentira. Por eso es que el evangelio de verdad hace transformación en las vidas. Y por eso es que la verdad es tan necesaria. Así que yo quiero decirles algo, y es que a veces nosotros pensamos que una persona puede escuchar el evangelio y puede vivir basándose en sus motivos. Y yo quiero dar un secreto a ustedes. Buenos motivos o buenas intenciones no tienen valor eterno. Buenos motivos o buenas intenciones no tienen valor eterno. Lo único que tiene valor eterno son las buenas obras que hacemos para darle gloria a Dios. Ustedes se acuerdan de la historia que el Señor dice de dos hermanos. El padre le dice a uno de ellos: yo quiero que tú vayas a trabajar a mi viña. Y él le dijo: yo para allá no voy a trabajar. Y le dijo al otro hermano: yo quiero que tú vayas a trabajar a mi viña. Y él le dijo: definitivamente yo voy y trabajo. Pero el que le dijo que no fue y trabajó. Y el que le dijo que sí, que tenía buenas intenciones, no fue a trabajar. Y el Señor le hace la pregunta a los líderes religiosos de la época: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le respondieron: el que fue y trabajó. Y el Señor le dice: han contestado correctamente, porque buenas intenciones y buenos motivos no son parte de lo que Dios le da a las personas como lo acepta como algo que tiene valor eterno. Pero lo que tiene que valor eterno es lo que hacemos
por el Señor. Fíjense que una de las cosas que a veces nosotros nos preguntamos, ¿cuántos de ustedes a veces se han preguntado, digamos, ¿por qué es que siempre las mismas personas están haciendo el trabajo en la iglesia? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué es que otra gente no se envuelve? ¿Por qué son los mismos siempre? ¿Nadie se ha preguntado eso alguna vez? A mí me lo han dicho un montón de veces. Que gente dice, es que los mismos son los que son el trabajo. Es que los mismos son los que son el trabajo. Y yo había bregado con esa situación cuando estaba más joven. Porque uno pregunta, yo siempre me hago voluntario, yo siempre trabajo, siempre estoy envuelto en lo que está pasando, pero hay otra gente que no vienen. A ellos les encantan la sopa cuando hacemos la noche de sopa. Les encantan los potos cuando tenemos las comidas, pero ninguno de ellos trae una sopa. Ahora, si usted trae una sopa de queso y brócoli, se van a enojar porque no les gusta el queso y el brócoli. Y ellos no la trajeron. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que a veces eso ocurre? Y déjenme decirle un consejo, algo que podemos nosotros empezar a ver un poquito diferente en nuestras vidas. Nosotros no podemos evaluar nuestro trabajo para el Señor a la luz o a raíz de lo que otra persona hace. El Señor no nos llama a nosotros a decir, tú vas a trabajar en una forma que sea comparable con otra gente. El Señor lo que nos pide de nosotros es que seamos fieles. Usted es fiel al Señor. Si puede hacerlo, lo hace. Y si no puede hacerlo, no lo hace. Pero si lo hace, hágalo con gozo. Si puede hacerlo, lo hace. Si no puede hacerlo, no lo hace. Pero si lo hace, hágalo con gozo. Y si el vecino no vino, olvídese del vecino, porque el que se hizo voluntario fue usted. Usted no hizo, yo voy a ir si el vecino va. Usted dijo, yo quiero ir. Usted no va a decir, yo voy a ir, pero llego y si el vecino no está, me voy. Eso tampoco fue lo que dijo. Usted dijo, yo voy a ir porque quiero hacer la obra para el Señor. Y entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra táctica en cómo funcionamos, porque aunque no somos salvos por obra, Dios va a evaluar nuestro valor para el reino de acuerdo a nuestras obras. De acuerdo a lo que hacemos, no de acuerdo a las buenas intenciones. Déjame decir algo bien interesante que ocurre en la Biblia. En la Biblia se habla mucho de que no somos justificados por las obras, sino que somos justificados por la fe. No somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia por medio de la fe. Dice en Efesios capítulo 2. Y yo les voy a leer este pasaje para que ustedes vean por qué a veces alguna gente se confunde. Se lo voy a leer de esta manera. Dice así, Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Fíjense cómo dice el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Oyeron la situación? En el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y en el verso 10 dice, creados para hacer buenas obras. Entonces, ¿cuál es? ¿Es por obras o no es por obras? Y en eso mucha gente a veces se confunde porque estamos pensando en cómo se va a responder a lo que el Señor nos está tratando de decir. Yo quiero decirles que la confusión está en esto. Cuando el apóstol Pablo dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, él está diciendo que no hay ninguna obra de acuerdo a la ley que podamos hacer que nos justifique con el Señor. Pero cuando en el verso 10 dice somos hechura suya, en otras palabras, ya que estamos en el reino de Dios, ya que hemos sido salvos por Cristo, ahora que somos parte de la familia de Dios, Él espera que nosotros hagamos buenas obras. Ahora que somos salvos, Él no está esperando que nosotros sigamos funcionando de acuerdo a cómo el mundo funciona. El mundo hace obras para ganarse la salvación, pero no es suficiente. Nosotros por fe somos justificados y hacemos obras en agradecimiento a la salvación, no porque la querramos recibir, sino porque ya la recibimos. La razón que este tema a veces puede ser confuso y pensando en términos de los frutos que se dan con los terrenos, porque quiero hablar de eso un poco. Y quiero enfocarme no en el que cayó en el camino,
o en el que cayó en buena tierra. Porque el que cayó en el camino no dio fruto, se murió, se lo llevó las aves. El que cayó en buena tierra sabemos que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿qué sucede con los que cayeron en las rocas y en los espinos? Están en la parábola. ¿Cuáles son las implicaciones de que una persona haya caído entre las rocas o entre los espinos? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué es lo que estas dos personas o este tipo de personas que creyeron, recibieron el mensaje, la plantita comenzó a surgir, sin embargo no crecieron lo suficiente como para producir fruto? No maduraron lo suficiente como para producir fruto. A veces nosotros pensamos que debemos ser perfectos delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes piensan que deben ser perfectos? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser perfectos? Diga la verdad, a ustedes les gustaría a todos ser perfectos. Porque si ustedes fueran perfectos, ustedes fueran los más bien parecidos, los más balanceados en su cuerpo, los más saludables en el lugar, los más ricos en el sitio, los que a menos le duelen las rodillas y las caderas. O sea, si fuéramos perfectos, estaríamos, todo el mundo ustedes está perfecto. No cometemos errores, no decimos cosas que no son ciertas, no lo sabemos todo. El ser perfecto sería fantástico, pero nosotros no somos perfectos. Pero hay un detalle que ocurre cuando el apóstol Pablo dice que somos hechura suya y que fuimos creados para hacer buenas obras. Pensamos que individualmente yo fui creado para hacer buenas obras. Pero si leemos el texto con calma, dice en forma plural, porque somos, en referencia a la iglesia, hechura suya. El problema con la palabra hechura es que la palabra hechura es una palabra singular. No podemos decir hechuras. No podemos decir, entonces no es una palabra singular. Somos creados colectivamente para hacer buenas obras. La iglesia tiene que hacer buenas obras como tal. Pero dentro de la iglesia vamos a tener algunas personas que están más activos que otros, que tienen diferentes dones. Algunos que son más desobedientes que otros, algunos que son menos fieles que otros, pero la iglesia en total debe de hacer las obras que Dios preparó para con nosotros. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Remember the Titans? ¿Han visto esa película? Una película espectacular, muy buena. En una escena al final de la película, cuando el equipo está teniendo dificultades en ganar, a mitad del tiempo, el entrenador les dice a los jugadores, bueno, ustedes saben que nadie es perfecto, que no somos perfectos, estoy parafraseando. Y está bien si no somos perfectos. Y uno de los jugadores dice, coach, entrenador, nosotros individualmente ninguno somos perfectos, pero este equipo es perfecto. Este equipo es perfecto. Porque este equipo ha ganado 11 juegos y no ha perdido ninguno. Este equipo es perfecto. Cuando la Biblia dice que el Señor va a presentar la iglesia sin manchas y sin arrugas al Padre, no está hablando de cada uno de nosotros individualmente. Porque algunos de nosotros vamos a entrar al cielo todos encorvados, con manchas, con arrugas, con tinta en el pelo y qué sé yo cuántas cosas más. Vamos a entrar al cielo. Algunos de nosotros vamos a entrar al cielo resbalándonos. Dice la Biblia que algunos van a entrar al cielo como por fuego, porque se van a quemar todas las obras. Pero la iglesia como tal, la iglesia en grupo en general, tiene 11 ganados y 0 perdidos, porque la iglesia es perfecta y representa al cuerpo de Cristo acá en el mundo. Amén. Yo quería hacer esa aclaración porque a veces confundimos nuestra responsabilidad y obligación de servicio a Dios individualmente como parte de la iglesia y las obras de la iglesia como tal con lo que Dios demanda del individuo. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo todo. Hermanos, no todos tenemos que hacerlo todo. Porque si cada uno de nosotros tiene que participar en todos los eventos, en todas las actividades, dar todo el dinero, etcétera, nos quedamos sin dinero, no pagamos las deudas y nos quemamos. Y a fin de cuentas venimos a ser inservibles. Es mejor escoger donde podemos servir, lo que podemos hacer, y en lo que podemos hacer lo hacemos. Y lo que no podemos hacer no lo hacemos. Pero la iglesia como tal tiene que hacer todo el trabajo. Amén. Así que no se preocupe. No se preocupe si cada vez que hay una actividad y usted tiene tiempo y aparece y su vecino no viene. No se preocupe por el vecino. Porque el Señor no lo llamó a usted a comparar su trabajo espiritual con el vecino. Lo llamó a usted a ser fiel a lo que el Señor lo llamó a usted a hacer.
Amén. Así que lo que la otra gente hace no debe de ser ninguna clase de preocupación para mí. Cuando yo aprendí esa lección hace muchos años atrás, todo cambió, muchas cosas cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque después que lo aprendí, me di cuenta que yo no tenía que ir a todo, pero también me di cuenta que a todo lo que iba podía ir con gozo sin tener que protestar porque fulano de tal no vino. Lo hacía con gozo porque no tengo que estar pendiente de lo que está haciendo el otro, sino que voy y lo hago y comienzo a funcionar diferente, estoy alegre, y si yo soy el único que aparece, pues yo soy el único que fui fiel. Y si el rapto aparece ese día, cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a dar una chapita más que a usted, porque usted no estaba y dijo que iba a venir. O una medallita. Y pero mira que él tiene otra medalla extra. Sí, pero fue que tú no fuiste y dijiste que ibas a ir. Amén. Y él fue. Así que nosotros tenemos que empezar a cambiar un poquito esa actitud. Déjeme decirle lo que quería hablar acerca de los dos terrenos. Está el terreno de las rocas, el terreno rocoso. Y podemos pensar, ¿qué es lo que ocurre con el terreno rocoso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice que no tiene profundidad, las raíces no van, el sol sale y se queman. ¿Qué es el problema o cuál es el problema de este terreno? Fíjese cómo lo describe. Dice que oye la palabra, inmediatamente la recibe con gozo, pero no tiene raíz, y cuando viene la tribulación y la persecución, se seca. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Con esta persona están pasando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, cree la palabra del Señor. Por otro lado, cuando vienen las dificultades, titubea en su creencia y en su fidelidad con la palabra del Señor. Por lo tanto, el terreno que es pedregoso representa a la persona que es de doble ánimo. La persona que es de doble ánimo. La persona que es de doble ánimo no se puede comprometer con nada. Cree que es cierto, cree que es bueno, pero no puede hacer el compromiso. Yo creo que debemos de tener un ministerio de llevarle comida a las personas que no tienen hogares o que están en las calles. Pues vamos para que tú lo empieces. No, pero yo no quería empezarlo yo. Yo quiero que lo empiece otro. Esa persona cree que algo es bueno y se debe hacer, pero esa persona no puede hacer un compromiso para servirle al Señor en lo que ellos dicen que creen que se debe de hacer. No tiene profundidad de pensamiento. Ustedes se acuerdan que en una ocasión el Señor se la pregunta: si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. La persona de doble ánimo dice: yo quiero ser discípulo, pero yo no quiero tomar la cruz. La persona de doble ánimo dice: yo quiero seguir a Cristo, pero yo no quiero pagar el precio de seguir a Cristo. La señora de doble ánimo, la persona de doble ánimo dice: yo quiero ser cristiano, yo quiero heredar el reino de los cielos, pero yo no tengo ni la habilidad ni el deseo de ser un religioso fanático donde tengo que estar en la iglesia todos los domingos. O lo que sea. La persona de doble ánimo como que nunca puede tomar una decisión total y completa en algo en su vida. Esta persona quiere que el camino sea fácil. Esta persona prefiere vivir de tal manera donde mientras no haya interrupción a su vida, todo está bien. En el momento que vino la preocupación, la prueba o la dificultad, esta persona comienza a correr. Comienza a tener problemas, comienza a no poder ver lo que Dios está haciendo enfrente de ellos, porque se distrae con las preocupaciones, se distrae con las cosas que están alrededor suyo, no puede hacer un compromiso con el Señor. Y eso no quiere decir que la persona que no participe en una cosa o la otra no tiene un compromiso con el Señor. Eso quiere decir que la persona que tiene doble ánimo no puede tener un compromiso consistente en su vida espiritual. Está en un vaivén. Está tambaleándose de un lado para el otro. El salmista dice en el Salmo 19, dice: yo incliné mi corazón. Dice: incliné mi corazón a tus estatutos para siempre. En otras palabras,
el salmista dice, yo hice un compromiso contigo y ese compromiso contigo es para siempre y va a ser hasta el fin. Ese es mi compromiso contigo. Pero en el verso 113 del mismo salmo, él dice, yo odio la persona de doble ánimo. ¿Por qué? Detesto la persona de doble ánimo. Dice, porque yo amo tu ley. En otras palabras, él tenía un compromiso con la ley de Dios tan profundo en su corazón que cuando él veía a otra persona hoy sirviendo y mañana no, hoy obedeciendo y mañana no, dice, yo detesto ver eso. La persona que no puede comprometerse y ser fiel al llamado del Señor. Persona de doble ánimo. Ese es el cristiano que cayó en los pedregales. Santiago dice algo bien interesante. Esto es bien interesante. Dice, someteos por tanto a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. Entonces dice, limpien sus manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Fíjense lo que sucede. Santiago va a decirnos dos cosas y unas aclaraciones. Dice él, acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios lavando las manos, purificando los corazones y purificando nuestras manos. Lavamos las manos, purificamos los corazones, purificamos las manos. Así nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón puro, un corazón limpio, para no tener personas de doble ánimos. Dios no quiere que hoy estemos sirviendo y mañana no. Y entonces Santiago dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y algunas personas protestan, es que yo siento que el Señor está lejos. La razón que el Señor está lejos es porque no hemos purificado nuestras manos, no hemos purificado nuestros corazones, no hemos lavado nuestras manos y sentimos que Dios está lejos. No hay raíz, no hay profundidad. Y entonces dice Santiago, ustedes de doble ánimo. Y en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que este es el creyente que cree en el Señor, que va a la iglesia, que sirve en ciertas capacidades, pero como está divagando entre dos creencias, convicciones, no puede ni lavarse las manos ni purificar sus corazones. Este es el tipo de persona que todavía tiene apreciación por lo que el mundo hace y dice. Y esto es lo que el peligro. Este es el peligro del que está nacido en las rocas. Este es el peligro del que está entre estas dos aguas. El peligro es que cuando viene la tribulación y la persecución, estas personas se distancian de la iglesia, se distancian de Dios y comienzan a secarse. Oiga, hermanos, esto es bien importante. Esto es bien importante. Esto es tan importante que le voy a decir de nuevo que es bien importante. Cuando nosotros nos distanciamos de nuestra relación con Dios, la cual hacemos a través de la iglesia, vamos a secarnos. Yo no dije vamos a perdernos, yo dije vamos a secarnos. Y no vamos a producir fruto. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de la relación con Dios, nos vamos a secar. Y no nos vamos a ver nada de diferente como alguien que está en el mundo. Puede que vayamos al cielo, puede que el Señor todavía nos va a servir, nos va a ayudar, pero la persona que se separa de la relación con Dios y se separa de la iglesia, cuando la presión viene, no se puede sostener. Porque no tiene las raíces. No tiene las raíces. No sabe cómo defenderse. No sabe cómo tolerar la tribulación, la dificultad y la prueba. Por eso es que a veces nosotros vemos muchos cristianos que cuando viene la dificultad y el problema se tambalean. Por eso es que vemos a muchos cristianos que cuando viene el primer problema, la primera enfermedad, la primera dificultad, a quien primero echan la culpa es a Dios y después al pastor y después a la iglesia y después a los diáconos y después a todo el que puedan encontrar por el medio.
porque no hay profundidad de fe. No estamos seguros, estamos de doble ánimo. Y esta persecución la podemos experimentar en nuestras escuelas, en los trabajos y en algunas ocasiones, aún en la iglesia. Se puede experimentar. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene la dificultad, si no tenemos raíces, cualquier cosa nos hace ir, nos hace tambalear. Cualquier cosa nos mueve. Porque no sabemos perdonar, no sabemos sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Mire, hermano, yo estoy predicando desde que tenía 15 años. Van para 50 años que estoy predicando. A los 15 años empecé a predicar como presidente de jóvenes en mi iglesia. Ustedes no creen que en 50 años de predicar yo no haya ofendido a alguien en una predicación. Seguro que he ofendido a mucha gente a través del camino. Yo no lo he hecho con intención. Y no creo que vi a nadie en particular a cual yo dice, hoy yo voy a predicar para que esa persona coja cantazos. Eso nunca yo lo he hecho. Pero yo estoy seguro que a través de 50 años hay muchas oportunidades para cometer errores y de ofender a la gente. La persona de doble ánimo oye 50 predicaciones y mientras todo está contento no hay problema. El día que hice una predicación que le tocó la herida, no vuelve más a la iglesia porque el pastor me estaba hablando de mí. No estaba hablando de usted, yo no sabía que usted estaba en la iglesia ese día. Pero se ofendió. Y entonces las otras 50 predicaciones que le edificaron no cuentan. Pero de esa me voy a acordar yo hasta el día que me muera. Usted no cree, la gente son doble ánimo. ¿Ya? Gente de doble ánimo. Gracias a Dios que ninguno de ustedes son así. Porque yo a ustedes, a todos los pude haber ofendido en un momento u otro. Pero están ahí agarrados diciendo, no, nos quedamos. Nos quedamos ahí en el nombre del Señor. ¿Ven? Así que el que cae en los predicales es el cristiano de doble ánimo. Crece, pero no puede sostenerse. Cuando viene la prueba, la dificultad, el problema, el desacuerdo, lo que sea, sale corriendo despavorido. El segundo elemento que quería mencionar es los que caen en las espinas. El que cae en los espinos. ¿Qué ocurre con el que cae en los espinos? ¿Qué clase de persona es esta? La persona que cae en los espinos, que nace en los espinos, es la persona que acepta al Señor, cree en el Señor, igual que el otro que cayó en los pedregales, comienza a dar, el arbolito comienza a nacer, la plantita comienza a salir, pero no puede dejar las cosas del mundo. No puede dejar al mundo. Todavía le gusta ciertas cosas del mundo. Le gusta ir a bailar salsa y perreo. O sea, hay un montón de cosas. Eso es un ejemplo, no exagerado. Okay, o sea, no deja. Hay una cosita del mundo. No quise decir que bailar es malo. Amén. Pero hay cosas del mundo que no pueden dejar. Cosas del mundo que no pueden dejar. Mire, y el problema que ocurre es que nosotros no entendemos qué es lo que los espinos hacen. Déjeme darle un ejemplo. El pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, cuando llega a la tierra prometida, el Señor le dice, yo quiero que tú saques a todos los cananeos del sitio. Saca a todos los cananeos de la tierra. Saca a los cananeos porque si no los saca vas a tener problemas. Mira lo que sucede. En el capítulo 33, verso 55 del libro de Números, dice estas palabras acerca de los cananeos que se iban a quedar en la tierra si Israel no los sacaba. Dice, pero si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas a sus costados, y los hostigarán en la tierra en que habiten. En otras palabras, los espinos van a seguir molestando, van a seguir hincando, van a seguir, porque no dejamos al mundo, no sacamos al mundo de nosotros. Los judíos tenían, el pueblo hebreo tenía que sacar a los cananeos, no los saca y los cananeos se iban a convertir en unas espinas que los iban a ahogar y no iban a permitir que crecieran al nivel que Dios quería que crecieran. Y mira lo que sucede, se quedan los cananeos que eran
idólatras y que eran paganos en la ciudad, en el pueblo. Y esos cananeos paganos e idólatras comienzan a infiltrarse en el pueblo hebreo, y el pueblo hebreo comienza a adorar los dioses falsos de los paganos. No pueden crecer, no pueden continuar ampliando sus caminos, porque los espinos van a ahogar. Así que los espinos, lo que significa el espino, es la persona que no puede dejar las cosas del mundo. Es la persona que dice: yo puedo servirle al Señor, pero todavía puedo mantener mis tradiciones mundanas conmigo. Mis actividades del mundo las puedo mantener conmigo. Pero no, el Señor dice que tenemos que separarnos del mundo, que tenemos que estar diferentes al mundo y no podemos continuar viviendo de acuerdo al mundo. Esas cosas van a ahogar nuestro testimonio y van a prevenir que podamos dar fruto. En Proverbios 22:5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. Oigan eso. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Y ustedes se acuerdan cuando el Señor da la maldición a Adán, le dice que cuando fuese a cosechar iban a salir espinos en su cosecha. En otras palabras, van a hacer tu cosecha más difícil porque te vas a cortar las manos. Los espinos te van a atacar, vas a tener dificultades porque el espino lo que hace es que previene y ahoga el crecimiento. Y a veces cuando somos orgullosos, que le pasó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice: y yo, que tenía, para que no me enalteciera, me fue dada una espina en la carne que prevenía que él pudiese desarrollarse completamente. Los espinos nos ahogan, los espinos son esas cosas del mundo por las cuales no podemos deshacernos. No podemos deshacernos. El Señor lo define de dos formas. Los espinos son las preocupaciones del mundo y son el engaño de las riquezas. Esas dos cosas del mundo, a veces los cristianos quieren mantenerlas. Somos cristianos, pero queremos seguir preocupados por las cosas mundanas. Somos cristianos, pero queremos todavía participar del proceso del mundo de las riquezas. No dándonos cuenta que nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios, podemos servir la vida de Dios, podemos entender todo lo que Dios hace sin necesidad de seguir amando al dinero. Por eso es que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los espinos ahogan nuestro crecimiento. Y en otro lugar de las Escrituras, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y cierro con estas palabras. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 2. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Nosotros somos soldados de Cristo. Por lo tanto, no podemos tener un enredo con los soldados del mundo. Tenemos que desatarnos de ese enredo porque somos soldados de Cristo. Dice el apóstol Pablo continuando: también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Las reglas, otra vez estamos hablando, él utiliza el ejemplo de cómo funciona la cosa de un atleta, pero está hablando acerca de los cristianos, de cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a las reglas que el Señor nos deja. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir las partes de sus frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento de todo. Así que yo les digo a ustedes, hermanos, si ustedes están sintiendo que todavía hay cosas del mundo que los están ahogando, es tiempo de desatarnos de esas cosas. No tenemos que vivir como el terreno que las espinas nacen y no se puede hacer nada. Nosotros no somos así. Nosotros podemos cambiar el cómo funcionamos.
Cuando vemos que algo del mundo nos está atando, algo del mundo nos está impidiendo, algo del mundo nos está corrompiendo, podemos comenzar a tomar acciones y decisiones que nos liberen de los espinos. Porque es la falta de fruto lo que impide que tengamos satisfacción en el Señor. Si usted quiere vivir una vida satisfecha delante de Dios, una vida satisfecha delante de Dios, no hay nada más satisfactorio que el dar fruto con su vida. Hermanos, el vivir la vida cristiana sencillamente por vivir no impedirá que usted vaya al cielo, pero le robará la bendición de dar fruto que trae esta satisfacción a como usted vive en el Señor. Así que, si se da cuenta que hay muchas piedras alrededor suyo, que hay muchas cosas que la están preocupando, vamos a empezar a arreglar nuestro terreno. Y si hay alguna situación donde todavía estamos atados a los quehaceres del mundo, vamos a empezar a separar esas cosas, a limpiar esas cosas, para que los espinos no nos ahoguen. Amén. Cerramos ahí en el nombre del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias por esta oportunidad y espero, Señor, que de alguna forma hayamos quizás aclarado algunas cosas y podamos ver que el llamado nos trae la vida, tu palabra nos trae la vida, pero lo que tú deseas para nosotros es que vivamos una vida satisfactoria en tu presencia. Permite que cada uno de nosotros capture ese mensaje y podamos ver tu acción para hacer las buenas obras que tú diseñaste para esta iglesia desde el principio. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén.